Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Vamos a ubicarnos en la en el libro de los Hechos que estamos estudiando. Creo que en el capítulo 3 y estábamos como en el versículo 23. Bueno, me toca retomar un poco desde el versículo 21. Leo con la bendición del Padre, de Jesucristo, el Hijo y del Espíritu Santo. Y está hablando el apóstol Pedro. Luego de que ocurrió un milagro portentoso, de Dios haberle hecho caminar. No fue que le devolvió el caminar, sino que hizo caminar a un hombre que nunca había caminado por la mano del apóstol Pedro. Y entonces, bueno, se armó una gran algarabía junto al templo en el pórtico de Salomón. Ya no estaban en la puerta de la Hermosa, sino en el pórtico de Salomón. Empieza Pedro a dar un discurso y entonces empieza Pedro a exhortar a los varones israelitas que estaban allí. Versículo 21 dice: a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Pedro, citando a Dios por medio de los profetas. Y entonces Pedro, porque Moisés dijo a los padres: el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Versículo 24 dice: y todos los profetas, subrayen en su Biblia, todos los profetas. Desde Samuel. ¿Por qué dice desde Samuel? Porque Pedro tenía claro que después de Moisés, el primer profeta que levantó Dios fue Samuel, el cual ungió al primer rey de Israel, que fue Saúl, y después a el rey David cuando fue Saúl. Entonces, de Samuel en adelante, vea la precisión y la cronología que tenía Pedro. Pedro entendía muy bien las escrituras, pero ¿por qué? Porque ahora en él estaba operando el Espíritu Santo. Y debo decir esto por lo siguiente, porque déjenme decirles que los escribas y fariseos sabían las cosas que sabía el apóstol Pedro. Ellos conocían las escrituras también, pero sin el Espíritu Santo, amados hermanos, acuérdense que Hechos de los Apóstoles es también Hechos del Espíritu Santo. Entonces, sin el Espíritu Santo, aquí se está cumpliendo la promesa que el Señor Jesucristo dijo: pero cuando venga el otro Consolador, que el Padre les enviará en mi nombre, Él los guiará y les enseñará todas las cosas. Entonces, el apóstol Pedro está entendiendo todas las cosas gracias al Espíritu Santo. Y además, Pedro, que venía lleno del Espíritu Santo, Dios lo capacita. Acuérdese también que Pedro era simplemente un pescador. No fue a la escuela de teología, ni fue a graduarse de pastor, ni nada, sino que el mismo Señor Jesucristo lo levantó con un ministerio. Y sepan ustedes, queridos hermanos, Dios sigue haciendo eso en ciertas ocasiones y sigue levantando ministros del Señor de esta manera.
de una manera sencilla, de una manera humilde. A veces la gente se queda asombrada, bueno, pero ¿y este de dónde salió como pastor? ¿Quién lo puso? ¿Quién lo ungió? ¿Quién le echó el agua bendita en la cabeza? Cosas como esa. No estoy diciendo que sea la norma, no estoy diciendo que sea la regla, pero Dios sigue levantando. En este caso no levanta profetas ya, no levanta apóstoles ya, porque ese ministerio no es operante, perdón, ese oficio, quise decir, ese oficio ya no está dado dentro de la iglesia, pero más el ministerio, pues ahí está, porque mientras sigamos hablando de la palabra profética más segura, estamos ministrando profecía de parte del Señor, mientras nosotros vayamos como misioneros a todas partes del mundo para que el Señor nos envíe y nos ayude a llevar la verdad y a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. Es una misión apostólica que debería tener toda iglesia, gloria al Señor, pero sigue levantando pastores, sigue levantando evangelistas, gloria a Dios. Entonces, dice así, desde Samuel, versículo 24, desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Entonces, lea, subraye estos días, porque Pedro empezó citando a Joel cuando cayó el Espíritu Santo en el tiempo, o sea, en el momento de la fiesta del Pentecostés, donde el Ruach HaKodesh es el nombre hebreo del Espíritu Santo. El Ruach HaKodesh se derramó sobre los que estaban allí, 120 aproximadamente, y el Espíritu Santo se hizo presente, se derramó, y Pedro hace cita de una profecía aproximadamente de 800 años antes de que se cumpliera, citando por allá a Joel, después citó a David, después citó a Moisés, y aquí sigue citando Pedro a los profetas. O sea que Pedro no era una persona que él se ponía a improvisar y a predicar de sus propios sentimientos, de sus propias emociones, sino que toda la enseñanza que estaba impartiendo a los que le estaban oyendo venía fundada desde la palabra. Y dice, y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. O sea, habían pasado 8 siglos y Pedro dice, estos días ya estaban anunciados, y Pedro en su tiempo presente estaba diciéndoles, está sucediendo frente a ustedes. Gloria al Señor, ¿verdad? Entonces, vosotros sois hijos de los profetas. ¿Qué querría decir el apóstol Pedro con esto de que vosotros sois hijos de los profetas? Que nosotros éramos herederos de esta palabra que anunciaban esos días y estos días también, porque usted ahí donde está sentado, querido hermano, querida hermana, allá donde usted está sentado, el Señor también nos sigue diciendo por el Espíritu Santo, vosotros sois hijos de los profetas. Aleluya. Vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que hizo Dios con nuestros padres, diciendo a Abraham, desde tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Quiero que nosotros en Génesis, en el capítulo 15, para que ustedes vean toda la Biblia que sabía Pedro, que era un hombre sencillo, que era aparentemente un hombre del vulgo, sin letra. Entiéndase que esto quiere decir que no era un rabino, pero no era un iletrado tampoco, no era una persona sin letra, ¿sabe? Busquen en Génesis capítulo 15 para que ustedes vean
Eh, el versículo 4 y 5 dice así. Le pido a nuestra hermana Elda Lucía que lo esté publicando en el chat para que los hermanos también lo estén leyendo. Allí dice así. Luego vino a él, está hablando de Abraham, y vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará está hablando de Eleazar, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y el versículo 5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira, ahora los cielos y cuenta las estrellas y puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Gloria a Dios. Entonces, Pedro está hablando a vosotros primeramente Dios habiendo levantado, cuando le está diciendo que son hijos de los profetas, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, Pedro está citando ahora el Génesis. Vea usted, querido hermano, que un siervo de Dios, si va a predicar, tiene que conocer la palabra de Dios, tiene que conocer los profetas, tiene que conocer el Pentateuco, tiene que conocer los salmos. Y hasta entonces, cuando Pedro estaba predicando, eso era lo que existía. No existía, por ejemplo, el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, no existía, por decirte, no existía la carta a los Corintios, los Romanos, no existía el Apocalipsis. Estaba predicando con la Biblia que había. Aleluya. Entonces vamos a proseguir allí en Hechos 3, 20, ¿qué? 26. Y dice el 26, a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea que Dios usó un milagro, pero no para que cada quien viniera a recibir un milagro, para que vinieran todos los cojos, toda la gente, sino que ya un momento, usó el milagro, la gente se asombró. ¿Y de qué les habló Pedro? Venga y cada quien reciba su milagro. Pedro les habló de que cada uno se convirtiera de su maldad. Me imagino que todos quedaron allí petrificados. Pero ¿de qué habla Pedro? Acaba de suceder un milagro y él hablándonos de maldad, que nosotros matamos a Jesús, que no sé qué, y que los profetas, que no sé qué más. Bueno, eso fue lo que hizo Pedro, hermano. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque aquí la Biblia nos enseña a no centrar la iglesia, la mirada en los milagros, sino que un milagro debe ser usado si ocurre en una iglesia, una sanidad, un portento, un milagro, enfocarlo ¿dónde? Llevarlos a los pies de Cristo a través del arrepentimiento. ¿Se dan cuenta? Esa es la enseñanza. Hacerlo de otra manera es robarle la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Centrar la mirada en los milagros, en las señales, y decía, aquí está el Espíritu Santo. Mire, si algún ministerio tiene el Espíritu Santo, es agarrar la mirada del creyente y llevarlo a los pies de Cristo. Ese es el ministerio del Espíritu Santo, porque Jesucristo dice que Él nos guiaría toda la verdad, Él tomará de lo mío y me glorificará a mí. De manera que el Espíritu Santo está en las iglesias no para poner a brincar a la gente ni dar volteretas. No, señor. No, señor. El Espíritu Santo está en las iglesias es para que nosotros sigamos rendidos a los pies de Cristo. Ese sí es el ministerio del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y esto es algo que se ha perdido mucho en la iglesia cristiana evangélica, desviando la mirada de nuestro Señor Jesucristo y poniéndola en cosas, poniendo más peso y más gloria en otras cosas, y no, Señor.
al que está muerto espiritualmente, hay que llevarlo a la vida que es en Cristo Jesús. De manera que pueden haber muchos milagros, pueden haber muchas señales, y le pongo comillas a eso, pero si eso no es llevado a los pies de Cristo, quizás ahí esté pasando cualquier cosa, hermano, pero probablemente no está operando el Espíritu de Dios. Lo digo en el nombre de Jesús. Vamos a continuar con el capítulo 4, porque este libro nos va a enseñar muchísimo como iglesia a cimentarnos, a hacernos crecer, a hacernos entender qué fue lo que pasó allá después que Jesucristo ascendió a los cielos y quedaron los apóstoles solitos con todos los primeros evangélicos del mundo. Aleluya. Los primeros cristianos del mundo, aleluya. Sin denominación ninguna, no tenían denominación ninguna, hermano. Entonces, vamos allí. Capítulo 4, dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000. Mire, 2 predicaciones de Pedro y ya ese hombre llevaba 8,000 personas. 8,000 personas, hermanos. O sea que la gente en el primer siglo se convertían por miles, no se convertían poquitos, se convertían por miles. La primera ronda 3,000, en la segunda ronda 5,000. Gloria a Dios, hermano. Qué impresionante. Para que ustedes vean que Dios no hace acepción de personas. Una persona dice, no, de repente Pablo hablaba y en ninguna parte de las escrituras, refiriéndose al apóstol Pablo, dice que se convertían por miles, a pesar de que Pablo era el gran erudito que escribió prácticamente la mitad del Nuevo Testamento. Nadie le niega esa erudición y la unción tampoco, pero hay que ver que estamos hablando de una persona que se había dedicado toda la vida a pescar. Ese era su oficio, hermano. Pescar, montarse en una lancha, irse mar adentro, tirar las redes, sacar las redes y vender pescado. O sea que cualquiera pudiera decir, no, pero ¿cómo me le mido yo a este hombre? Si este hombre tiene nada, mire, estudió en el instituto, habla inglés, habla 4 idiomas. Pablo hablaba varios idiomas. Yo te digo en el nombre de Jesús, hermano, que el Espíritu Santo tiene propósitos contigo. Dios no va a ver si tienes un título en la universidad o no lo tienes. Eso es lo que menos importa. Lo que importa es que tú seas obediente y fiel a las Escrituras, como estamos viendo al apóstol Pedro, ¿verdad que sí? Apegado a las Escrituras, gloria a Dios, y Dios tú haces tu trabajo y el Señor hace el de él. Gloria a Dios. Se convertían por miles, así que nadie se considere más que nadie, ni nadie se considere menos que nadie, porque la obra es del Señor. Gloria a Jesucristo. Dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. O sea, pura gente importante, hermano. Entonces, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. La familia sacerdotal, le podemos decir por aquí, ¿verdad? La familia sacerdotal. Y poniéndoles en medio, le preguntaron,
¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Le preguntan. Entonces Pedro, ahí lo vemos otra vez, lleno del Espíritu Santo. Hermano, ¿por qué podemos decir que Pedro estaba lleno del Espíritu Santo? Mire, no solamente venía Pedro de tener un encuentro con el Espíritu Santo en el Pentecostés, que fueron llenos todo el Espíritu Santo, sino que Pedro caminó 3 años con Jesucristo y además de eso, Pedro conocía las Escrituras y las retenía en su corazón. Y eso es la llenura del Espíritu Santo, hermano. Si te enseñan que la llenura del Espíritu Santo es otra cosa, está mal. Porque ustedes no ven aquí, la Biblia no describe nunca a Pedro en una condición distinta. Está una persona normal, sobria, gloria a Dios, lleno del Espíritu Santo, dice. Porque estaba en la presencia del Señor y estaba gobernado, escuchen bien, y usted puede anotar esa palabra, estaba gobernado por el Espíritu Santo. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Una vez leí una postal de un hombre de Dios que se llamó Adrián Roger, pero dejó un pensamiento como este, que decía: la llenura del Espíritu Santo no es precisamente hablar en lengua, sino controlar la lengua que se tiene. Me parece que es muy acertado el pensamiento bíblico, porque ¿cómo puede ser alguien lleno del Espíritu Santo chismeando y murmurando por allí? ¿Verdad? No están llenos del Espíritu Santo. Una persona llena del Espíritu Santo más bien es sabio, es prudente, mide las palabras, no habla de más, porque en la muchedumbre de palabras hay pecado, dice la Biblia. Pero gloria a Dios. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, dice el apóstol Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste, y empieza otra vez la letanía del apóstol Pedro. Y a quien vosotros crucificaste, ¿a quién le estaba hablando? A los gobernantes y a los ancianos de Israel. Y a quien Dios resucitó de los muertos, cosa por lo que lo habían azotado, porque ellos se habían enojado, porque ellos predicaban de la resurrección a través de Jesús. Y vuelve Pedro, y ustedes ven a Pedro aquí echándose para atrás, ven a Pedro retractándose, ven a Pedro asustado. No, Pedro aquí sí se la estaba jugando, hermano. Aquí sí se la estaba jugando completica. Gloria al Señor. Qué honra tan grande, ¿verdad que sí? Por nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Se estaba jugando el pellejo, hermano. El pellejo, la vida, la integridad física, su libertad, su reputación y todo lo demás. Porque no se lo estaba diciendo a cualquiera, se lo estaba diciendo a los gobernantes de Israel. Dice, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Querían respuesta? Ahí la tienen. Pues sano en el nombre del Señor Jesucristo. Y les dice Pedro: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos.
Tremendo. Pedro se incluyó en la salvación allí, ¿ves? En que podamos ser salvos. Pedro sabía que era salvo por el Señor Jesucristo. Y se lo anuncia, se los declara y se lo sentencia. Es una sentencia lapidaria lo que está diciendo Pedro allí. No hay nadie que pueda ser salvo en otro nombre. Entre esta, entre comillas, ramificación del cristianismo, hay un solo cristianismo y es el que conserva el evangelio puro de Jesucristo. Esas variantes son distorsiones del verdadero cristianismo y la Biblia advierte sobre los que prediquen un evangelio diferente. El que le esté rogando a otro perdón de pecados y salvación en otro nombre que no sea el de Jesús está muerto y muerto para siempre. Gloria al Señor. Aquí Pedro lo dice claramente. Que esta gente no lee la Biblia y si la lee no la cree y si la cree no la pone en práctica. Entonces le sale lo mismo. Le sale lo mismo. Aquí está dicho por el apóstol Pedro que justamente le está pagando cárcel justamente por haber predicado eso y cuando los tiene en cara se lo vuelve a decir. Ustedes reprobaron esa piedra, pero ahora no solamente es la roca. Él es la piedra del ángulo. Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, el valor, la gallardía de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Habían estado con Jesús. Esta gente no solamente eran valientes como Jesús, hablaban como Jesús, pensaban como Jesús, actuaban como Jesús y defendían la misma verdad que Jesús. Y cuando nosotros hacemos lo mismo, de alguna manera la gente reconoce ciertísimamente esta gente anda en el camino del Señor. Ciertísimamente estos caminan con Jesús porque se me parecen mucho a Pedro y a Juan que me los conseguí en el libro de los Hechos. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, porque a todos les era constancia, eran testigos visuales de que un hombre que de nacimiento era cojo, vaya a saber usted cuántos años tenía, hoy día caminaba y brincaba, y Pedro no se robó la gloria a él. Pedro no se robó la gloria, ni Juan tampoco. Toda la gloria se la dieron a nuestro Señor Jesús. No dijo yo soy el ungido del Señor, ahora yo estoy al mando de todo esto. Dijo, Jesús es la piedra angular. Jesús fue la roca reprobada por ustedes. Ustedes empezaron a edificar, pero la roca que es el fundamento de todo esto que ustedes ven, ustedes la desecharon. Ah, Dios. Pedro dándole clases de teología, ¿a quiénes? A los ancianos de Israel. Pedro les estaba dando clases de teología gracias al Espíritu Santo. Igual que a ti, hermano, igual que a ti, en esta noche, Dios está preparándote para que cuando tú salgas, hablas con denuedo, hablas con criterio, con razonamiento, que tengas una cronología, que tengas un hilo de toda la secuencia, de todo lo que pasó en los primeros años de la iglesia primitiva. Que entienda, porque ese es realmente el fundamento de la iglesia. Voy a pedirle a nuestra hermana Elda Lucía que esté colocando allí, a propósito de lo que estoy diciendo,
el siguiente versículo que está en Efesios 2:20. Efesios 2:20. Dice así, leo para ustedes. Esto ya lo decía el apóstol Pablo. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Y leo el 21. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Ese templo santo en el Señor es la iglesia. La roca es Cristo. ¿Y cuál es la roca de Cristo? Toda su doctrina, toda su enseñanza, que Cristo y el Padre son uno mismo y son uno solo como un mismo Dios. Eso no lo puede negar nadie, solo Jesús, pobrecito. Me dan sentimiento que sepan tanta Biblia tan cerca de la verdad y tan cerca de la condenación también, porque niegan al Padre y niegan al Espíritu Santo. Pero la roca del templo del Señor, el edificio que va creciendo bien articulado, debe crecer creyendo que el Padre, Jesucristo el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero. Aleluya. Entonces, Hechos, en el capítulo 4, está el apóstol Pablo dando lecciones de teología prácticamente a los ancianos de Israel. Ustedes lo pueden ver claramente. Entonces, vamos al versículo 15. Ellos no podían decir nada en contra. Ahí tenían las evidencias, ahí tenían el milagro. Gloria a Dios. O sea que Pedro le estaba diciendo, aunque ustedes no vean a Jesús físicamente con nosotros, está entre nosotros y sigue haciendo milagros. Iglesia, yo te digo algo también. Aunque tú no estás viendo a Jesucristo, Él está entre nosotros y sigue haciendo milagros. Aleluya. Vaya usted a saber qué está haciendo Dios en esta noche. Vaya usted a saber qué está haciendo Dios en esta noche. Jesucristo glorificándose una vez más. Y dice, porque para todo aquel que cree, todas las cosas le son posibles. Gloria a Dios. Versículo 15 dice, entonces les ordenaron que saliesen del concilio. O sea, le dijeron, échense para allá un poquito que vamos nosotros aquí a cuchuchar entre nosotros, vamos a ver qué hablamos. Entonces le ordenaron saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, los sacerdotes, los ancianos, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos. Notoria es a todos los que moran en Jerusalén. Y no lo podemos negar. Y subraya usted esa frase, y no lo podemos negar. Ellos entre ellos confabulaban diciendo, esta gente está diciendo la verdad, no la podemos negar. Pero ¿qué hacemos? Porque si aceptamos esa verdad, entonces deberíamos ser seguidores de Jesús. Deberíamos seguirlo, no podemos objetar porque tenemos pruebas aquí, evidentes, contundentes. Entonces, mire, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. ¿Cuál era el nombre que querían ellos desaparecer?
el nombre de Jesús. Hermano, cada vez que tú bendigas, cada vez que tú des gracia, cada vez que tú des gloria, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es aquella frase que en el nombre de Dios, o sea, ¿cuál Dios? Los musulmanes dicen lo mismo, hermano. En el nombre de Dios dicen. Los mormones dicen en el nombre de Dios. Los jehovistas, o sea, los testigos de Jehová, en el nombre de Dios también dicen. Pero cuando nosotros precisamos en el nombre de Jesús, estos son cristianos. Estos son cristianos, gloria a Dios. Y por cierto, los que estaban confabulando eran justamente gente del pueblo de Dios y eran sacerdotes, hermanos. Eran religiosos. No eran gente por ahí, de esa gente incrédula, de esa gente atea. No, no, no. Eran gente del pueblo de Dios que estaban en oposición a Cristo. O sea que en gente religiosa puede operar el espíritu del anticristo en contra de Cristo. ¿Acaso no lo vemos aquí que se oponían al nombre de Cristo? Eran anticristo esta gente que estaban allí. Aleluya. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, no querían que se divulgara más la doctrina de la salvación a través de Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en que podemos ser salvos, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. Esto no lo ha querido entender nuestra familia, nuestras familias que siguen todavía en su necedad, en su terquedad, y aunque se lo leas y aunque se lo leas, hermano, te pido entonces, como tú no lo vas a convencer, ruégale al que sí convence, que es al Espíritu Santo, que los convenza, que los convenza. La batalla está ahí, rogarle al Señor, al Padre y a Jesucristo, que nos envió ese Espíritu Santo, convéncelo, quebrántalo, entristécelo, confúndelo, ponles dudas, ponles preguntas, atormíntalos hasta que ellos confiesen que Jesucristo es el único Señor. Aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Entonces, versículo 18. Y llamándolos, les intimaron. Obviamente los estaban amenazando, pero yo digo, amenacémoslos. Les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Eso era lo que querían. Entonces, hermano, cuando tú estés entre los amigos, cuando estés entre la familia, muy especialmente entre la familia, no te guardes el nombre de Jesús. No te lo guardes porque te harás culpable, te harás cómplice de callarlo. Aleluya. Y que si te repudian, pero que sea por la causa más noble que hay, que sea por el nombre de Jesús. Aleluya. Y dice el 19, mas Pedro y Juan respondieron. Vamos a ver si usted respondería así. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndole, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y mire que Dios sí nos ha hecho oír cosas y ver cosas a nosotros también. Y aunque no hemos visto a Jesús en persona, pero lo habremos de ver, hermanos, alguien dirá amén, hemos visto y hemos oído cosas tremendas de parte del Señor, porque Él no nos ha dejado sin señales a nosotros tampoco. Hemos visto de su poder, de su misericordia, del arrepentimiento, de la conversión, del entendimiento, hermano, del Evangelio, aleluya. Y rogamos por muchos que aman al Señor y que quieren servirlo, pero tienen entenebrecido
el entendimiento y rogándole al Espíritu Santo que los saque de iglesias apóstatas, que los saque porque Él conoce su rebaño. Y dice el 21, entonces les amenazaron, mire pues, y le soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Gloria a Dios. Ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¿Sabe lo que es eso? Tenía más de 40 años tullido este hombre. Gloria a Dios. Tremenda sanidad, tremenda libertad. Aleluya. Gloria al Señor. Entonces, el Señor grandes lecciones tenemos nosotros aquí. Y el versículo 23 dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían le habían dicho. Y ellos, habiéndolos oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar y todo lo que hay y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Ahí está, contra su Cristo, las naciones, las gentes del mundo, contra su Cristo, eso quiere decir anticristo, porque verdaderamente se reunieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, anticristo. ¿Ven el espíritu del anticristo ahí? El espíritu del anticristo operando, hermano, allí, en el mismo pueblo de Dios. A quien dice el 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilatos con los gentiles y el pueblo de Israel. O sea, gentiles y el pueblo de Israel, en todos ellos operando el espíritu del anticristo. En Pilato y Herodes, que era un gobernante judío, también operaba el espíritu del anticristo. En el romano Pilato y en todos esos ancianos que estaban allí, en Anás, en Caifás, en todos ellos operaba el espíritu del anticristo. Porque si uno en este tiempo dice que hay muchas iglesias que dicen ser cristianas, en las que opera el espíritu del anticristo, se escandalizarían. Y es que acaso aquí en estos pasajes bíblicos no enseñan que aún el mismo pueblo que bastante Biblia sabía no operaba el espíritu del anticristo. Si usted no está manejando la doctrina correcta, si usted no está manejando la palabra de Dios correctamente, santamente, como la estamos estudiando y como la estamos leyendo, como la estamos enseñando y como deseamos practicarla y transmitirla a otros, hermanos, si no es así, allá hay espíritu de anticristo. Aleluya. Bueno, hermanos, entonces el 28 dice, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado, antes que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen con tu palabra. Hasta ahí la voy a dejar. Porque aquí nosotros, eso es lo que nos espera, hermano.
créanme, cuando usted salga a la calle y usted empiece a hablar de este evangelio como está aquí y como nosotros lo estamos predicando, como lo estamos aprendiendo por el Espíritu Santo aquí, habrán incluso gente de otras congregaciones cuando usted les diga, hermano, eso no es llenura del Espíritu Santo. Tenga cuidado. Hermano, tenga cuidado que ahí no se le está dando la gloria a Cristo, hermano. Y hermano, no solamente habrán gentiles, sino entre comillas pueblos de Dios que se van a levantar en contra de eso. Pero roguémosle al Señor que nos dé el denuedo para predicar la palabra de Dios, ese mismo denuedo que tuvieron los profetas y que tuvieron los apóstoles y que se jugaron no solamente el pellejo, sino la vida misma se la jugaron para predicar el santo evangelio de Jesucristo. Amados hermanos, muy buenas noches. Muy buenas noches, nos vemos mañana en el nombre de Jesucristo. Y todos aquellos a quien Dios le llevó este mensaje, seguramente Dios está haciendo estremecer muchas almas, otros quizás quedaron enfurecidos, quién sabe, pero les digo en el nombre de Jesús, reciban lo que el Señor le ha traído por parte del Espíritu Santo. Vaya, predíquelo, guárdelo, reténgalo como tesoro en su corazón. Aleluya. Porque Dios te ha cogido entre las multitudes de la tierra para que seas tú y para que veas que Dios tiene grandes propósitos contigo. Dios les bendiga, amados.